Saludos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, indistintamente en donde esté situado en este momento. Bienvenido a la familia de Conversando con Jonathan Prendas, un espacio digital donde siempre invitamos a personas de valor para poder escuchar sus historias, cómo toman las decisiones en momentos clave y cómo podemos acompañarnos en esos momentos difíciles que siempre pueden existir en la vida o cómo podemos confirmar que vamos por buen camino. Aquí todos tenemos una historia que contar y en este momento estamos empezando esta edición tan importante y tan especial con una persona que lo considero amigo, llevo años de conocerlo, me tocó en otros espacios conversar con él, poner su música y generar mucha conversación de valor y de propósito, y hoy estamos conversando sobre él. Víctor Zúñiga es una persona que en los ochentas, yo todavía me acuerdo y todavía pongo en el YouTube la música de La Pandilla y música de la selección, porque era música que de verdad había una producción detrás y había un sentido tan grande, tan identidad nacional en la cultura y en la música, que todos los de esa época, los que la vivimos joven o más centrados en edad, todos lo recordamos y hoy está también cantando, pero adiós. Víctor, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, Jonathan, y a toda la gente linda que se conecta, cualquiera que fuere el horario que lo vea, porque esto también de verdad es muy importante. Ahí queda grabado, la gente puede compartirlo, la gente puede chequearlo en este momento en vivo. Estamos, bueno, acá desde yo le llamo amparados, Uh -huh. en realidad es desamparados, pero yo le llamo amparados, amparados por Dios. Acá, desde San José de Costa Rica, y a la gente que se conecta fuera de la frontera, gracias por estar conectados. Pues bien, es cierto, tenemos mucho tiempo de conocernos. En otro hora tiempo, pues me hiciste entrevistas también en radio, presentante mi música, en este tiempo, exactamente desde que le entregamos nuestro corazón a Cristo, la nueva música, pero también tocaste el tema de la música de los ochentas, cuando fui parte de grupos como La Pandilla en los 80 y La Selección en los 90. Y bueno, adelantándome rápido, simplemente le entregué mi corazón a Cristo y me diste esa oportunidad en aquel momento de poner la música que edifica, que exalta al Señor. Y ahora pues en este podcast, hablando de lo que me gusta mucho, de ese testimonio de cambio, de ese Dios que liberta, que transforma a través de Jesucristo, y sobre todo de vivencias a lo largo de todo este tiempo. Jonathan, muy agradecido con Dios y contigo por esta invitación. No, más bien muchísimas gracias a todo el equipo de Conversando con Jonathan Prendas. En la parte de producción es un honor, y cuando nos dijeron, ¿y por qué no conversas con Víctor? Y yo, caramba, sí, Víctor es una persona que siempre da ánimo, siempre da ese valor, ese propósito, ese sentido de vida Amén. real. Y claro que por supuesto que desde luego que sí, diría un amigo, y aquí estamos conversando con Víctor. Víctor, Dime. cuando para empezar ya en materia, si te parece, cuando Sí, claro. estábamos en los tiempos del éxito que el mundo conoce como el aplauso, como el foco, como el micrófono, como las luces, como el baile, que llegabas a un lugar y todo el mundo decía, ahí viene Víctor, ahí viene la pandilla, y todo el mundo empezaba a bailar en las discotecas y demás. ¿Eso lo considerabas como éxito en aquel momento y por qué dejó de serlo? Bueno, número uno, ahí viene la problemática, llamémosle, del ser humano. Mucha gente cree que el éxito es porque una persona canta muy bien o que una persona tiene cierta popularidad, fama, de que sea el primer lugar en lo que hace, ya sea cantando en cualquier ámbito. Entonces, eso lo ponen como un éxito. Y después, me di cuenta de que el éxito no estaba ahí. El éxito no estaba ahí porque llega un momento en que te consume tanto esa forma de vivir, por decirlo así, de que llega un momento que se vuelve tedioso, cansado, vacío, va creando un vacío, y entonces
ese éxito empiezas a llenarlo porque nunca hay techo. Cuando no está, y voy a sonar un poquito pandereta, cuando Dale, dale. no tenemos al Estás en Espíritu tu casa. Santo, amén, gracias. Cuando no tenemos al Espíritu Santo, que es el freno de todo ser humano, hace lo que le da la gana. Entonces, por eso digo, llega el éxito, pero no hay techo en el éxito, entre comillas, que el ser humano cree tener cuando ya ha alcanzado cierta estatura, por decir así. Y a mí me pasó. Llegó un momento en el cual, por mis malas decisiones, no toqué techo, sino que yo seguía adelante creyendo que venía a más y no había más. Simple y llanamente quería llenarlo ya con otras cosas que al final me di cuenta que por esas malas decisiones prácticamente el éxito se convirtió en, en derrota, el éxito se convirtió en, en malos procederes, en malos caminos, en lugares de verdad que a nadie le deseo, porque una de las frases, me acuerdo, estando en el éxito, una de las frases que yo decía, ¿cómo es que yo hago feliz a la gente y soy infeliz? Entonces, digamos, el éxito que la gente, el ser humano, cree tener, no está el éxito. Lo que hay es, digamos, algo que tal vez construiste de alguna manera por el talento, la forma de hacerlo, el conocimiento, el intelecto, la educación, como sea, que llega a ese momento en el cual la persona se da a conocer, qué sé yo, ya sea porque canta lindo, repito, porque hace algo bien, pero cree que ahí ya alcanzó el éxito. Pero honestamente es algo falso. El éxito no hace a la persona que realmente esté en un estatus alto. Creo fielmente y con autoridad decirle a todos los que me están escuchando, eso no es éxito. El éxito es cuando uno conoce al exitoso que se llama Jesús. Ahí está el éxito. El éxito entra a tu vida y a la mía cuando en el momento en el cual el que restaura todo se hace presente para llegar a un éxito que en realidad es estar en la presencia del Señor todos los días y alcanzar éxito poco a poco según lo que tú y yo necesitamos, no lo que queremos. Víctor, acabas de dar dos elementos que me parece importante retomar por separado. Número uno, estás hablando del momento del éxito secular que no es el que llena, el que satisface, el que da alegría, el que da plenitud. Visto ya la historia pasada, o sea, cuando ya todo pasó en tu vida, uno dice, pues sí, claro, o sea, tiene sentido y vean a dónde está Víctor y todo está muy bien. Pero el asunto es que mientras se está viviendo ese proceso, es difícil darse cuenta de que uno tiene que apartarse, de que uno tiene que tomar el siguiente desvío en la carretera hacia la derecha para poder tomar el camino de Dios. ¿Qué fue Correcto. lo que terminó haciendo que Víctor se diera cuenta de que tenía que salirse sí o sí de ese ritmo de vida? Ok, primera frase la escucharon. ¿Por qué yo hago feliz a la gente y soy infeliz? Me acuerdo que en los bailes yo venía y cantaba, por poner un ejemplo, cantaba un tema de George Michael, El Susurro. Y sonaba y la gente se abrazaba y los veía, estaban enamorados, ¿verdad? Y yo decía, pero ¿cómo es que yo ahora después de todo esto y hago brincar a la gente y la alegría, el gozo, el ritmo y la gente aquí y yo los veía feliz? Y cuando yo regresaba a mi casa, en ese ya tiempo de mis malas decisiones y el resultado de todas ellas, llegaba a encerrarme a un cuarto solo, casi prácticamente muriendo en depresión. No era posible de que ese artista estuviera ahí lleno, es controversial lo que voy a decir, lleno de vacíos que nada podía llenarlo, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque, repito, porque no tenía Cristo. Entonces, en ese momento en el cual siempre yo diré esa frase, ¿qué es lo que aparece? Aparece el enemigo. ¿Cuál es el enemigo? Los malos pensamientos y el momento en el cual uno dice, bueno, voy a llenar este vacío con droga, voy a llenar este vacío con alcohol, voy a llenar este vacío con mujeriar o andar haciendo loco. ¿Por qué? Porque el resultado y de todo
las malas actitudes y los malos pensamientos y las malas acciones me conllevaron a quedarme solo prácticamente, a tener una destrucción familiar en 2 ocasiones. Es que ni siquiera fue una, fue dos ocasiones, porque en la primera, como dice el dicho popular, me paseé en todo. En la segunda quise rehacer mi vida y se pasearon en mí más bien. Pero, ¿qué pasa con esto? Ahí es donde yo tuve que reflexionar y decir, bueno, yo tengo que hacer un alto en el camino. Yo tengo que decir, bueno, yo tengo que hacer algo. ¿Por qué? Porque no es posible que a esta altura de mi vida yo no tenga lo que otra gente tiene, una familia, una estabilidad, una tranquilidad. Ya lo que era mi parte anímica, mi parte, digamos, física, ya estaba siendo deteriorada, porque para nadie es un secreto que todo lo que te ofrece el mundo, ojo y oído, que es desenfreno, drogas, alcohol, mujeres y muchas cosas más, eso te va deteriorando. Entonces yo tuve que hacer ese alto y ocupé una frase también que yo dije, Dios, si tú existes, dame la oportunidad de poder nuevamente retomar una vida, dame la oportunidad de tener una oportunidad, de tener una familia más, y te prometo que yo voy a cuidar de esa oportunidad. Ahí yo, amados y amadas conectados, ahí, mi amado Jonathan, creo que Dios inclinó su oído para escuchar la oración de un injusto, de un impío. Sí. Pero la palabra es tan preciosa que dice que el sol sale tanto para justos como para injustos, tanto para buenos como para malos. Y Dios inclinó su oído, escuchó mi clamor y a los 3 días exactos me llevó a un lugar que les puedo contar y comentar ahora despuesito. Aleluya, gloria a Dios, de cómo Dios tenía un plan perfecto para el cambio total en mi vida y también el destino trazado hacia un futuro mejor, en el cual de un tiempo para acá estoy gozándome en ese futuro en Dios. Víctor, te manda saludos el pastor Pablo López Jiménez, dice lindo saludar a este carajillo, un abrazo grande, Víctor. Qué lindo, Pablito López, sí, qué lindo, qué bendición, gloria a Dios, qué lindo. Víctor, vamos, antes de ir a ese tercer día en donde Dios ya te mueve y te cambia en 180 grados tu vida, en esa transición, ¿cómo la vive Víctor? ¿Cómo camina en el mismo mundo, siendo ya una persona que le está entregando su vida a Dios? ¿Cómo se hizo este traslape en la vida? Vieras que yo tuve la bendición, por decir así, de que, bueno, cuando tomo la decisión y Dios me lleva a un lugar para conocerla, que hoy día es mi esposa, la pastora Floribet Méndez, de verdad que en ese tiempo tanto ella andaba apartada del Señor, porque ya conocía del Señor desde muy temprana edad, y yo andaba con ese golpe encima de 2 fracasos y más, y ese vacío tan grande, esos vacíos tan grandes. Pero entonces viene una nueva aventura, viene un nuevo proceso. ¿Por qué? Porque yo entendí de que uno tiene que dejarse ser procesado, porque las cosas no pueden ser del ya, como decir, bueno, voy a cambiar mi vida y a partir de hoy voy a hacer esto, lo otro, tomando decisiones a la ligera. No, uno tiene que primeramente dejar que sea Dios el que lo vaya guiando a través de su Santo Espíritu. Este hombre de Dios llegó a la puerta de mi casa cuando yo ya tuve la oportunidad de rehacer mi vida, primeramente con esta mujer de Dios. Pues, algo muy jocoso en un karaoke, la conocí por ahí, ella andaba acompañada, ella estaba en un segundo piso, cuando bajó al baño en el primer piso, ahí la agarré, sale del baño, se asusta un tanto al ver esta hermosura, a esto grande, porque soy bien grande en todo, ¿verdad? En todo aspecto, alguien me entiende, bien hermoso, ¿verdad? Y entonces ahí ella se asusta, pero al mismo tiempo yo muy sagaz, le entrego una tarjeta, le pido el teléfono, empieza la persecución, como siempre digo, me costó 1 año convencerla, pero total, terminamos viviendo juntos primero y después luego haciendo una familia, y ahí ella me contaba, yo le contaba, y vino ese encuentro, pero sobre todo ese amalgamar
a una pareja, a una mujer que venía agredida con 2 hijos y a un hombre que ya tenía 3 hijos, pero tenía 2 fracasos y venía con un estrellato, pero quedó estrellado en el espectáculo por sus malas decisiones. Pero qué lindo, porque ahí fue donde Dios empezó a trabajar en algo que hoy día, bendito Dios, para no adelantarnos, Dios nos ha regalado como un ministerio, como ser pastores, evangelistas, cantar para el Señor, ser un salmista, que mucha gente pregunta, pero ¿por qué salmista? Porque salmista es el que escribe y hace salmos, que significa himnos, canciones, en base a las anécdotas y vivencias y más de mi vida, y también enfocadas también en la palabra del Señor. O sea, ¿por qué les digo esto? Porque siempre en Dios hay un plan perfecto y Él conoce nuestro futuro. Él solamente está esperando que haya un corazón dispuesto a cambiar, y yo tuve la sensatez, después de que este hombre de Dios llegó a la puerta de mi casa, a decirnos, tanto a Flor y mi esposa como a mí, de que Dios tenía un plan perfecto, que me iba a sacar del espectáculo, que me iba a dar las canciones, de que lo que Él iba a hacer en su perfecto amor era achicar el espacio del mundo y ampliar el espacio de Dios para luego servirle a Él. Porque déjame decirte, Jonathan y amados conectados, en esta tarde, noche o en la mañana, donde quiera que lo veas, no es fácil dejar lo que has estado haciendo por muchos años, desde la edad de 8 años, siendo un cantante, imagínate, secular. No era tan fácil entrar en una nueva aventura y en fe creer de que algo iba a pasar diferente, pero una de las cosas que yo aprendí es que, bueno, como decimos a veces en un dicho popular, bueno, aquí voy, no me queda otra, vamos a ver si es cierto, vamos a comprobar a ver si es cierto. Y lo lindo de todo es que prevalecía una palabra de Dios, y me di cuenta de que verdaderamente cuando Dios te llama, Él nunca te va a dejar. ¿Le pusiste en ese tiempo a Dios alguna prueba para ver si eso era cierto, todo lo que te estaba pasando? Ay, tipo de león, ponerle una prueba. Aleluya, qué linda esa pregunta. Déjame decirte, no era fácil, pero yo aprendí algo. Yo aprendí en los primeros días, vea la importancia de ir a una iglesia, y no me lo tome así como aquel que me está escuchando. No, no, ya va con la iglesia, no, no. En el caso mío, tal vez no sea tu caso, pero creo que es el caso de todos. Yo tuve que dejarme enseñar. ¿A través de quién? Ya sea un pastor, un mentor, en una célula, alguien que te vaya a dar una palabra, un buen consejo, un podcast como esto, que estés escuchando, que alguien te va a dar un consejo a la luz de qué, de la experiencia vivida en el pasado, del golpe y demás, pero que hoy por hoy tengo una vida plena, una vida en Cristo, una vida buena, una vida restaurada, que el restaurador de restauradores llegó a restaurar mi vida. Oiga, qué juego de palabras más tremendo, porque yo me dejé. Eso es todo, dejarse guiar por el Espíritu Santo, pero a través de alguien que te vaya a aconsejar. Y yo tomé la decisión, yo dije, bueno, voy a hacer las cosas y me voy a adelantar. Primeramente, ¿por qué? Porque a mí me enseñó mi papá, y este es en la parte familiar, me dijo 2 cosas. Cuando tomes una decisión, hazlo como hombre, como debe ser, como los ríos que no se devuelven. Tómate la decisión, va para adelante. Y lo hice desde muy temprana edad, por eso llegué a ese éxito, entre comillas, en el tiempo de la pandilla y la selección como artista, porque tomé la decisión y dije, voy a llegar a ser el número 1, perdón. Y lo logré de alguna manera. ¿Ves? Pero entonces, y me dijo la segunda, me dice, primero la decisión, segundo, cuando tomes esa decisión y empieces a hacer lo que crees que sabes hacer, hazlo con excelencia, hazlo bien. Y ahí fue donde yo dije, bueno, vamos a comprobar a ver si es cierto de que esto funciona. Y entonces yo dije, aquí voy contra todo, aguanto el hierro, aguanto como que dice, el golpe, aguanto todo lo que venga, porque me han contado que el resultado de estar en una vida en Cristo es un resultado de victoria, de cielos abiertos, de conquista y avance. Déjame decirte, amado Jonathan, que lo logré y lo sigo logrando día con día. No he alcanzado completamente toda la bendición, pero vamos a eso. Víctor, escuchándote, alguna persona que nos esté viendo puede decir, suena lindo, suena bonito y suena fácil. ¿Fue fácil ese cambio
de recibir el dinero que recibías por cantar y por ser el número uno, Ajá. a empezar el camino de fe con Dios, empezando a formarte en un área totalmente diferente. ¿Fue igual y fue sencillo? Vieras que para nada. ¿Por qué? Porque hay que renunciar a todas las cosas que uno viene arrastrando del pasado. Lo primero, la música. Lo primero que yo hice. Renuncié a toda la música secular. Yo dije, bueno, cierro ese capítulo, voy con una nueva música que no conozco, pero me han contado que tiene poder y empecé a experimentar el poder de la música, el poder que sale de la boca, de la alabanza. De esta boca salía basura, vulgaridad, lo que se te ocurra. Y empecé a decir, bueno, tomo la decisión de cambiar mi manera de hablar, de la forma en la cual yo caminaba en el pasado. Ok, yo cuando doy testimonio y estoy predicando, yo digo, increíblemente se me quedaban las cosas pegadas en la mano. Ladrón. Increíblemente yo me burlaba de la gente. Increíblemente hacía cosas indebidas. Y eso llevaba a esos fracasos y más. Entonces yo tuve que, digamos, direccionar. ¿Y cómo? Renunciando a lo que yo hacía antes y empezando a hacer las cosas que debía empezar a hacer en ese momento. Estamos hablando de 1999, le entregué mi corazón a Cristo y el proceso. Estamos hablando en el 2000, empezar a un nuevo Víctor, pero ¿a través de qué? De la guianza del Espíritu Santo en la palabra de Dios, en la guianza también de un pastor que te va guiando y te va diciendo, no es por ahí, es así, es de esta manera, es de esta forma, no lo hagas así, no hables así, compórtate así, renuncia a esto, renuncia a lo otro, dile a esto que no te conviene, que no más. Déjame decirte que no fue fácil, para nadie es fácil. ¿Por qué? Porque, de ahí, voy a decirlo abiertamente, para pecar no hay que estudiar, pero para hacer las cosas bien, ahí sí hay que esforzarse, hay que decir, bueno, voy a renunciar a esto. Vamos a poner un ejemplo. En el mundo del espectáculo y en cualquier ámbito, siempre va a haber una oportunidad, hablando como hombre, la oportunidad de las mujeres. ¿Cómo me costó esa parte? Pero el Espíritu Santo me ayudó. Mi Dios Todopoderoso me ayudó a refrenarme en todo eso, pero yo se lo pedí y esa es una clave, una joya que le dejo en esta tarde. Pídaselo al Señor. Yo se lo pedí, que me quitara todo ese deseo cuando yo veía al sexo opuesto. Es más, el Espíritu Santo me acuerdo que me habló a mi corazón. ¿Para qué andas buscando algo que ya te di? Una mujer hermosa, preciosa, mi esposa, una mujer de Dios, por favor. O sea, si estoy pidiendo una oportunidad y ya Dios me la da, es como aquel que se majó el dedo y viene Dios, le hizo la vuelta y empieza ya a buscarlo en la iglesia, guardándose para él, haciendo esto y lo otro, y después en un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses se le olvidó y otra vez vuelve a caer. Entonces yo aprendí la lección de que yo dije, bueno, vamos a dejarme que Dios me procese, vamos a dejar y a renunciar de todo lo que yo antes hacía. Y sigo renunciando, Jonathan, no crea que, repito, esto no es fácil, pero uno como humano que peca, de que se equivoca y más, uno sigue todos los días renunciando porque de vez en cuando aparece aquel pensamiento del pasado, de vez en cuando aparece aquella palabra que tal vez y me quedo, Padre de la gloria, cuando se majan un dedo y más. De vez en cuando aparece aquella visita del pasado y ahí es donde uno tiene que ir al Espíritu Santo, tiene que ir a Dios a través de su palabra y todo lo que uno ha aprendido a través de todo este tiempo. Y déjame decirte que no es fácil, pero sí es posible. Víctor, y a ver, ¿cómo fue esa parte? A ver, esa fue la parte espiritual y humana, la parte de lo laboral, la parte del sustento, la parte del día a día. ¿Cómo, si renunciaste de taparrajo con lo que hacías, cómo fue el inicio de la nueva vida de Víctor? ¿Fue sencilla? No fue sencilla para nada. Yo estaba acostumbrado a ganarme, por ponerle un ejemplo, en una noche, pongamos un ejemplo, en el Hotel Fiesta. Ya ni siquiera estaba ni con la pandilla ni la selección. Estaba ya congregándome, conociendo en los primeros días al Señor. Yo tenía que trabajar porque si yo le cuento, estamos hablando que eran 7 bocas que mantener. Sí. O sea, eran 3 míos, más los 2 de mi amada Flori, ella y yo. O sea, no era fácil. ¿Por qué? Porque dentro de la economía,
para nadie es un secreto, siempre hay que tocarse la bolsa para poder mantener, y todos en escuela y colegio, bendito Dios. Entonces yo me ganaba hasta $2,000, $3,000 en una noche, en un lugar. Cuente que en una semana uno pueda tener una agenda bastante llena, entonces era buen dinero. Pero cuando vengo a Cristo, en el camino de la fe, en donde no se cobra, para los que tal vez no saben, no se cobra, ¿verdad? Allá lo que otros hagan, pero en el caso, como a mí me enseñaron, es porque Dios te va a sostener, porque la palabra de Dios dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, que Él va a suplir todo lo que me falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y como yo venía en un discipulado aprendiendo la palabra, yo dije, voy a comprobar. Al principio fue bien duro, porque yo tenía que experimentar la palabra fe. Y cuando llegó el momento en el cual yo recordaba lo que yo me ganaba, y entonces en ese momento lo que tal vez no podía tener, y tras de eso, todo el mundo llamando, ¿y qué pasó con el dinero? ¿Qué pasó con la compra de esto? Se necesitan zapatos, se necesitan esto, que pagar la buceta, que pagar el diario, que no tenemos para esto, no tenemos para el otro. Y la familia diciendo, ¿para qué te hiciste pandereta si no tenés necesidad? Dios te dio el talento para que estuvieras ahorita cantando y ganándote los dólares que te ganaba. ¿Qué te pasa? Entonces ahí fue donde lo importante de la palabra y aprenderla y vivirla. Yo les decía a mi misma familia, ¿de qué me sirve tanto dinero? Porque yo te cambio mejor ese dinero por la paz que sobrepasa todo entendimiento. Te cambio todo ese dinero porque ahora ya puedo dormir. Y no solo eso, sino que en el pasado, por el espectáculo, por mis malas decisiones, perdón, yo perdí el amor de mis hijos, y hoy por hoy les digo en ese momento y al día de hoy, por el hecho de haber cambiado el rumbo de mi vida, entregándole mi corazón a Cristo y sirviéndole a Él, a pesar de que las finanzas no estaban bien en aquel entonces, estoy hablando de los años 2005 en adelante, pero ya tenía el perdón y la paz también de que mis hijos, en otro hora tiempo, por haber amado yo el espectáculo, ellos me volvieron su corazón y me odiaban en ese momento porque el papá decidió el espectáculo que a ellos. Pero hoy por hoy, cuando vieron a un papá restaurado, renovado, cambiado y transformado, empezaron ellos a ver un nuevo papá, y entonces eso conllevó a un perdón, conllevó a un respeto. Entonces, ¿por qué le digo esto, amado y amada que está conectado y lo va a ver por diferido? Porque cuando tú le entregas al Señor y empiezas el camino de la fe, aunque venga el golpe económico o en cualquier otra área, llegará el momento en el cual Dios ve con agrado tu sacrificio. Entonces ahí es donde Dios empieza a remunerarte, ya sea en dinero y más. Y algo de las cosas que me remuneró es en salud, en restauración familiar, en amor. Creo que es más esencial que el dinero. Pero luego también te puedo decir que cuando pasa todo eso y empiezas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, vienen las añadiduras en todas las áreas, en la parte económica, en la parte familiar, en la parte primeramente espiritual, en la parte personal. ¿Y qué te puedo decir? En todas las áreas. Ahí fue donde yo aprendí de que si aunque la economía fue golpeada, llegó un momento en que ya Dios estabilizó todo, porque cuando vio que me sometí a Él, que me entregué de todo corazón, que renuncié a lo que hacía antes y empecé a caminar un camino de fe en santidad, guardado para el Señor, como un tema que me hizo Él, que me entregó hace muchos años atrás, cuando yo le pedí ayuda a Él, que yo le decía, Señor, ayúdame a marcar la diferencia, ahora como siervo de Dios, como un hombre que canta al Señor, ya no como el patapata, que era el tema que yo cantaba en el 85 con la pandilla y la selección, sino que le decía, ayúdame a que vean en mí tu rostro y un hombre que marca la diferencia. Ahí fue donde surgió, ayúdame a marcar la diferencia, a buscar de tu presencia, a vivir en santidad, para poderlo ver a Él manifestado en todo lo que necesitaba, y se cumplió esa promesa, buscando primeramente el reino de Dios, su justicia, y las añadiduras se hicieron presente. Gloria a Dios. Víctor, hay personas en la vida, y te has encontrado muchísimas, igual que yo, que dicen, todavía no estoy listo para dar ese paso.
Cuando me Oh. arregle, cuando acomode las cosas, cuando me ponga cuentas con Dios, voy a dar ese paso. ¿Qué le Yo era dirías uno a de esas, esos. qué le diría a esas personas que tienen ese estribillo, que no son pocas, y que quieren seguir donde están esperando un resultado diferente con Dios, pero diciendo, cuando ya esté mejor y cuando me ponga cuentas, voy a estar o en la iglesia o con Dios o a vivir a la manera de Dios? ¿Qué se le puede decir a ellos con base en tu experiencia? Ok, ese día cuando yo esté bien o cuando tenga, ese día no va a llegar. La decisión tiene que tomarla hoy, si me está escuchando y me está viendo. Por donde estés pasando, toma la decisión hoy. ¿Por qué? Porque no sabemos qué pasará en este futuro, en este momento, de aquí a lo que estoy diciendo. Hoy. ¿Por qué? Porque yo era uno de esos. Yo era los que decía, no, no, cuando ya me porte bien, cuando tenga, cuando sea el momento, no, no, no. Tiene que ser ya. ¿Por qué? Porque uno no sabe lo que vaya a acontecer. Ahora, el consejo que le puedo dar es cierto. Yo también me hice esa pregunta. ¿Cómo es que tal vez una oración de entrega confesando a Jesús tan fácil, Él nos va a venir a perdonar y ya borrón y cuenta nueva? No, es que me di cuenta de algo. Entendí, es cierto, confesando a Jesús y entregando el corazón primeramente, pero con mi boca confesándolo a Él como mi Señor y Salvador, es cierto, la vida comienza a cambiar inmediatamente, pero depende también del cambio que tú tengas para cuidar de esa salvación todos los días. De eso se trata. Y el consejo que te doy, cuida la salvación todos los días. ¿Por qué? Porque no sea de aquel que dijo, y repito nuevamente, de que se majó el dedo, Dios le hizo la vuelta, al mes, mes y medio, 2 meses, 3 meses se le olvidó y volvió a seguir en su vida pasada. No, no lo haga. El consejo que yo le doy es porque yo lo experimenté. Yo cuando ya me vi que ya estaba ya todo bien, ya con una familia restaurada, ya todo bonito, ya con un ministerio, con una carrera en Dios, ya habiendo grabado en ese tiempo prácticamente creo que ya había grabado 3 discos. Llegó un momento en el cual uno como que dice, bueno, ahora sí ya estoy bien, ya puedo descansar, ya puedo hacer lo otro aquí que allá. Entonces ahí yo tomé, digamos, la excusa del descanso, pero el Espíritu Santo, que es tan precioso, prácticamente me confrontó. Y eso le estoy hablando años después, le estoy hablando 2017. El Espíritu Santo me confrontó y me dijo, bueno, ¿te acuerdas de que ahora que quieres tal vez hacer tus cosas tal vez porque ya te has sentido de que ya estás bien, que las cosas cambiaron, fue renovado todo, fue restaurado, pero no tienes tal vez el derecho, puedes descansar físicamente hablando, pero también tienes que estar alerta, orando, intercediendo, buscando al Señor? O sea, todo eso yo lo aprendí cuando el Espíritu Santo en ese tiempo me confrontó y me recordó el pasado. Ese es el consejo que te doy. Me recordó del pasado. Ahí me entró un frío de aquellos que me bajaba por aquí atrás. Y claro, cuando me recordó de ese pasado, me dice, ¿te acuerdas cuando el diablo te arrinconaba? Entonces yo me acordé muy claro cuando estaba en aquel cuartito que estaba muriendo a poquitos, pidiendo misericordia y alzando mi mano diciendo, Dios, si me das la oportunidad, y me la dio. Y recuerdo cómo fue restaurado la relación entre mis hijos y mi persona y muchas cosas que fueron restauradas. Mi garganta, que ya iba hacia un terminar, mi garganta, y Dios me la recobró, me la dio de nuevo para alabarle a Él, y tantas cosas que te puedo decir que nos dan horas. Y entonces yo recordé ese momento de que cuando el diablo me arrinconaba, entonces el Espíritu Santo me dijo, ahora me toca a mí arrinconarte. Ahí fue donde yo pude escribir de todos los cantos que he escrito, uno muy precioso que se llama El Rinconcito, porque me dijo, falta todavía que me entregues muchas cosas, voy a arrinconarte para que romper cadenas, para que me entregues aquello malillo que tienes, me trató con cariño el Espíritu Santo, aquello malillo que tienes en el corazón, y poner lo bueno de mí. Y sobre todo voy a romper esas cadenas, voy a quemarte con el fuego de mi Santo Espíritu todos los días para que me empieces a buscar siempre de todo corazón, y voy a poner lo bueno de mí. Y entonces yo empecé a escribir lo que sucede en el rinconcito de mi habitación. Se rompen cadenas, se libran batallas y todo lo malo se va de mi vida.
y llega lo bueno en el rinconcito de mi habitación. Entonces ahí yo entendí, amado Jonathan y los que están conectados, de que todos los días tenemos que entregarle e ir a ese rinconcito. Aprendí la lección de buscarlo al Señor mientras pueda ser hallado de todo corazón y decirle, Señor, te entrego a esto que me estorba, te entrego esta área, te entrego completamente mi corazón, pero quita y arranca toda iniquidad que vengo arrastrando, todo mal proceder, mal carácter, qué sé yo, lo que sea que tal vez no hayas podido, que no hayas podido gobernar en tu vida, pero el único que puede hacerlo es Dios, sí, porque tal vez por nuestra fuerza no lo hacemos. Y eso fue lo que yo hice. Y creo que ese es el consejo que le puedo dar. Entrega tu vida completa. Convierte todo de tu vida, desde el corazón, de tu manera de hablar y más a Dios. Y yo te prometo que Él va a venir a ti como lo hizo conmigo. Hay otro tipo de personas, Víctor, también en este grupo que entran básicamente en el mismo saco. Y es que dicen, yo me entiendo con Dios. Yo me hablo con Dios, tranquilo, no se afane y no se preocupe por mí. Yo me encuentro con Dios, yo hablo con Dios, en su momento yo me acomodo, pero va más allá de en algún momento me ponga cuenta, sino ya asumen que tienen una relación con Dios, solo ellos lo saben en su corazón, pero dicen, es que no tengo que ir a la iglesia, no tengo que estar apartado de lo que hago normalmente para tener una relación con Dios. ¿Eso es posible? Bueno, creo que eso es llamémosle tabú hoy día. Eso es, digamos, un acomodamiento, yo me acondiciono y entonces prácticamente está condicionando a Dios. Yo le aconsejo que busque la palabra. Hay una parte en la palabra que yo la aprendí rápidamente. No dejándonos de congregar, como muchos lo hacen por costumbre, es porque es una costumbre. Número 2, me di cuenta del poder del acuerdo. Cuando hay coinonía en una iglesia, en un lugar donde uno se congrega o se reúne, hay un poder que se suelta a través del Espíritu Santo. No digo con esto, aquí hay un poder también en este momento, pero estamos dos de acuerdo. El llanero solitario no va a llegar a ningún lado. El llanero solitario llegó a algún lado porque se encontró a, creo que se llamaba Toro, el Apache. O sea, siempre tiene que haber un acuerdo. Es igual que el matrimonio. Nadie puede estar solo. Está bien, dice, no es que soy él conmigo, somos mayoría. Son esas máximas que se ocupan. Él conmigo, yo con él me entiende. No. Tiene que haber siempre un grupo de apoyo. Tiene que haber siempre el acuerdo entre otros. Tiene que haber siempre alguien que esté atento. Una congregación, un pastor. Tiene que haber eso, porque el matrimonio es de dos, es lo mismo. No importa la cantidad que sea. Con todo respeto, siempre hay que buscar una iglesia para aprender también. Siempre hay que buscar un grupo de apoyo, una célula, qué sé yo, algo que te vaya a bendecir, pero juntos en armonía, como dice el Salmo creo que es el 133, que tenemos que estar juntos en armonía, no solitario en la llanura. No, Señor, está bien, Dios no te va a dejar, la misericordia te va a alcanzar, pero qué lindo cuando empiezas a alcanzar esa apertura, porque qué lindo cuando tú y yo estamos siempre con alguien o algunas personas que te van a bendecir de una forma. Ahora, vamos al otro lado, a la acera de enfrente. Porque esa persona que tal vez dijo, no, yo con Dios. Pero tal vez se le está olvidando de que cuando estuvo en la algarabía de la fiesta dentro de una cantina, tal vez, y lo digo por experiencia, dentro de un lugar donde había mucha gente, un bullicio, ¿qué te dejó? Tus malas decisiones, y ¿por qué no? Lo voy a decir abiertamente, ¿qué te dejó el diablo en ese momento? Nada, destrucción, te pasó la factura. Entonces ahora no, es Dios conmigo, y yo dejo que solamente no se meta conmigo porque es la manera a mi manera. No, Señor, con todo respeto y amor, lo exhorto en Dios. Tiene que ser en la coinonía del grupo, en la iglesia. Tiene que ser en eso que necesitamos y ocupamos. No se equivoquen. Yo era uno de los equivocados también. Yo creía que lo podía hacer, pero jamás. Está en la palabra y escudriñe la palabra y se va a dar cuenta que Dios lo hizo desde el principio, cuando estaba todo desordenado.
Se pusieron de acuerdo 3, que fue Dios. Se puso de acuerdo con el Espíritu Santo y también se puso de acuerdo con el Hijo. Entonces ahí entre ellos 3, teológicamente hablando, se pusieron de acuerdo para arreglar lo que estaba desarreglado. ¿Ves? Entonces no se puede solo. Tiene que ser siempre en un grupo. Tiene que ser siempre en una iglesia, con todo respeto. Tiene que ser siempre en como quiera buscarlo, en una célula o más. Ese es el consejo y yo lo viví y lo vivo hasta el día de hoy. Víctor, después de aquella época de esa música, de la transición, pasaron 2000, 2005 y siguió avanzando en los últimos 20 años. ¿Cómo ha sido la vida de Víctor Zúñiga? ¿Qué ha hecho en la vida? ¿Cómo la puede describir? Y mejor aún, ¿ya se encuentra en una plenitud y un éxito real? Bueno, yo puedo decirte que todo ese proceso me ha conllevado a ser lo que dice la palabra en el libro de Romanos, más que vencedor, no por mis fuerzas, en Cristo Jesús, porque pude vencer, digamos, ¿qué te puedo decir? Droga, alcohol, mujeres, pude vencer mis malos hábitos, mis malas palabras, pude vencer una vida completamente falsa, una vida vana. Al día de hoy no he alcanzado la plenitud, estoy yendo hacia esa plenitud. ¿Por qué? Porque sabemos de que llegará el momento en el cual Jesús viene por su pueblo. Entonces yo tengo que estar todos los días alcanzando esa plenitud, guardándome para Él en santidad, porque Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y yo lo estoy esperando. Entonces, mientras tanto Él viene, yo voy a portarme bien y hacer las cosas bien para alcanzar esa plenitud en Él. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que me toca hacer? La tarea. Tengo que portarme bien, hacer las cosas bien. En el caso mío, junto a mi esposa como pastores evangelistas y salmistas, para llevar las buenas nuevas de salvación dentro y fuera de una iglesia. Donde quiera que yo vaya y me preguntan, ¿usted ya no canta? Bueno, me parece que lo he visto por ahí en el podcast de Jonathan Prendas. Lo vi que usted estaba hablando tan lindo de Dios. Bueno, yo creo que por ahí lo vi como en un video cantando, mi Dios es fiel, grande es su poder, que ahora le canta al Señor. Pues sí, ahora le canto al Rey de Reyes, Señor de los Señores, y predico las buenas nuevas de salvación, la palabra de Dios, y a través de un testimonio de cambio, en el cual esa es mi tarea hoy en día, para llegar a alcanzar la plenitud en el Señor. Entonces, ¿qué me queda por hacer? Decirle a la gente de que sí, me siento bendecido, me siento resuelto, me siento, qué sé yo, prosperado en todas las áreas. No le estoy hablando de dinero, sino en otras áreas. Ahora duermo bonito, duermo bien, tengo una bella esposa, una bella familia, tengo un nieto que va para arriba, bendito Dios, tengo unos hijos preciosos, 3 que hice y 2 que Dios me regaló. Tengo una gran familia, la familia de Dios. Donde quiera que yo voy, la gente cuando me llama y más, yo recibo llamadas a diario de gente que yo me siento también porque me dice, yo puedo confiar en vos. Antes no confiaba en nadie, mucho menos en vos, pero ahora sí puedo confiar porque veo una persona nueva en Cristo, una persona renovada, transformada. Ahora sí puedo confiar en vos. O sea, todo eso, Jonathan, creo que es cuando uno dice, sí, claro que me siento realizado. La famosa frase de que estará Víctor Zúñiga realizado. Claro que sí, porque el que me ha dado la vida, esa vida nueva a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y perdonarme todos los días, aunque me equivoque, amado y amada que me está escuchando, aunque nos equivoquemos, vamos a la fuente de vida y pedamos perdón y digamos, bueno, ahora sí renuncio a este perdón, me aparto de ese perdón y alcanzo misericordia y sigo adelante. De eso se trata estar en Cristo. No se trata de una religión, de decir, bueno, peco, rezo, empaco. No se trata de una religión de que, bueno, ahora sí voy a portarme bien y después vuelves a caer. No, se trata de una relación con Dios para que todos los días, con el temor de Dios, que es el respeto, no es miedo, el respeto a Él, podamos alcanzar todos los días esas victorias en Cristo. Y déjame decirte de que por eso yo puedo decir abiertamente al día de hoy que voy en esa plenitud hacia arriba con el Señor, pero siendo más que vencedor en Cristo Jesús, amado Jonathan y preciosos que están conectados en este podcast.
Aleluya, gloria a De Dios. hecho, aprovecho, Víctor, para saludar a Ivania, que está en Nueva York, Ivania Ruiz, Oh, saludos, también Ivani. a Grete Lumaña, que está en este momento en Albania, también a Laura y a Ana Lucía y a Leiner Gómez, el pastor Leiner, también que están en Oh, sí, sintonía en lo este conozco. momento de este podcast y que están escuchando tu vida, tu experiencia, y no quiero dejar pasar estos 15 minutos que nos quedan, Víctor, para Claro, hablar de dos partes importantes de tu reconstrucción, de tu reinvención a la manera de Dios, que es la esposa y los hijos. Ahora decías, tuviste, a ver, en el argot beisbolero, 2 strikes en la parte de tu vida personal. Y después Dios te presentó a la que es ahora tu esposa, amén. y eso se reconstruyó y Dios reconstruyó eso en vos. ¿Cómo fue esa parte y cómo es entablar una conversación con una persona que, que te conoce día a día y que conoció al viejo Víctor? ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Cómo hablan? ¿Cómo salen en el día a día? Ok, en el argot beisbolero, home run con bases llenas en el último inning y con el marcador en contra. Eso fue lo que me pasó a mí. Digamos, Dios me dio la mejor de las oportunidades. Primero, de conocer a una mujer que conocía del Señor y que me conocía a mí, no tan cercano, pero que me había visto por muchos años en televisión, y no era fácil entregarle ella su corazón a un hombre que venía también con un ejemplo de malas decisiones, aún con fama y todo lo que me quieran decir, pero de malas decisiones. Pero déjame decirte que ahí es donde entra Dios, ahí es donde entra el restaurador, ahí es donde entró un acomodamiento, nos hizo pareja, y entonces primeramente ella se pone a cuentas con el Señor porque conocía desde muy temprana edad, lo dije muy claro al principio de este podcast, y ella conocía al Señor, se pone a cuentas, y una mujer sabia que edifica la casa, la atmósfera de la casa comenzó a cambiar. Yo seguí trabajando para las cosas del mundo hasta que un hombre de Dios llegó a la puerta de mi casa a decirme que Dios me iba a cambiar el rumbo de mi vida. Yo presté oído, puse atención. Yo dije, bueno, si me funcionó lo primero, que fue pedirle a una mujer para restaurar mi familia, restaurar mi vida personal y más, ¿por qué no voy a hacer caso a esa palabra? Y entonces ahí fue donde yo en el 2000, en el 99, le entregué mi corazón a Cristo. Venía ese Víctor lleno de todas mañas y más, pero empecé en el proceso de cambio a hoy día. Tanto ella como yo pudimos ser transformados a través del Santo Espíritu de Dios, porque dejamos el que trabajar en nuestra vida, porque aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y hoy por hoy te puedo decir, Jonathan, de que ya no somos los mismos, tanto ella como yo. Yo ya no soy el mismo. Y me doy cuenta de que aún hay más, y que no solo eso. Creo que hay una palabra muy importante en esta tarde, en este podcast: decisión. Yo tomé la decisión, y en base de una decisión, Dios va a trabajar, porque cuando hay un corazón dispuesto a cambio, cuando hay una mente dispuesta a cambio, Dios trabaja. Y estos son los resultados de decirte en esta tarde de que lo he logrado, porque tomé la mejor de las decisiones: entregarme a Jesús, no por religión, sino que por relación, y entregarme a Él de todo corazón, y he visto los mejores resultados a hoy día, amado. Víctor, y la otra parte que me llamó mucho la atención en su momento de tu relato fue cuando dijiste, perdí a mis hijos y ahora los recuperaste. A ver, Dios es integral. Cuando le dijo a Víctor, te voy a mover, te voy a cambiar, te voy a transformar, te voy a abrir puertas, te voy a prosperar en todo, te voy a restaurar la parte matrimonial, también a Dios no se le olvida nada, también trajo en la maletita de los cambios la relación con tus hijos. Cómo es ahora la relación con tus hijos y por qué crees que es así? Ok, número uno, nadie va a sanar tantos años de golpe, solo Dios.
en la parte, digamos, del corazón y de la mente. Número dos, hay que empezar a construir y no sé cuántos años me va a tocar, pero yo me agarro de una palabra. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Me agarro de la palabra del libro de Josué y yo me agarro también de la oración. Yo seguiré orando y yo los veré transformados porque aunque no existe la cercanía de antes, cuando estaban pequeños, pero ya hay una cercanía en Dios de que ellos están seguros de que su papá es otra persona. Yo estoy seguro de que en ellos algo Dios está haciendo, pero cuando tengo la oportunidad de verlos personalmente, que no es todo el tiempo y no es a menudo, me gustaría que fuera a menudo. Creo que lo lograré en algún momento, cuando llegue ese momento, bendito Dios. Pero mientras tanto, yo apelo a la oración, apelo a los momentos en el cual yo los puedo ver y los abrazo y estoy con ellos y ellos conmigo. Me aprovecho de las redes sociales a veces y de la tecnología para lograr en una videollamada o más o en algún programa, lo que sea, y en fotos y demás, y en esas conversaciones a lo largo. Pero aún así, cuando tengo oportunidad de estar cerca de ellos, yo les dejo la semilla de la salvación ahí, porque lógicamente, pues eso también hay que afinar, pero sé que va a llegar el momento. Pero lo más importante es de que no solamente en ellos está la promesa, es de que Dios transformó el corazón de ellos, que en otro hora tiempo tal vez existía hasta el odio, ¿ves? Porque su papá los dejó botados. Pero qué lindo cuando llegó la restauración de Dios y hoy por hoy pues ellos también me respetan. Ellos, digamos, ahora ellos me aman a su manera, no tal vez como uno lo quiera porque no es de la noche a la mañana, pero de que va a llegar el momento en el cual por esa semilla depositada en sus corazones, primero en la palabra y después en las veces y los momentos que estoy con ellos, sé que va a llegar el momento en que va a haber un cambio radical y total. Pues yo los veré en una iglesia conmigo sirviendo. No, yo los veré a ellos transformados, renovados, restaurados y sirviéndole al Señor porque tienen talento. Uno toca batería, el otro toca guitarra y canta lindísimo. Mi amada hija mayor, Andrea, ella tiene una voz preciosa y tiene un corazón precioso para servir y tiene un don de servicio. Yo los veré a ellos sirviéndole al Señor dentro y fuera de una iglesia. Yo los veré a mi nieto que es precioso, con el talento que yo sé que Dios le ha dado, sirviéndole al Señor. Por eso es que te digo que eh, yo me veo ahí y yo sé que Dios me va a dar ese deseo tan grande que tengo. Dice acá Ivania, lindo testimonio, decisiones y obediencia. Amén. Y Víctor, ¿cómo te gustaría que te recordaran? ¿Cuál quieres que sea tu legado más que tu herencia? Aleluya, qué lindo. Bueno, de un hombre que deja un legado de que sí hay poder de Dios para salvación y transformación, de que sí hay un poder divino que restaura las cosas. Me gustaría dejar el legado también siendo como el cantor que soy hoy para el Señor, de cómo ser un adorador y no un músico, un cantante secular, que es lo que estamos haciendo hoy día con mi esposita a través de lo que estamos en la primera emisión de Adoración Genuina 2026, dejar el legado de cómo el músico puede ser transformado a un adorador. Me gustaría mucho dejar ese legado de cómo el talento que Dios nos ha dado, en el caso mío como cantante, en otro hora tiempo, y hoy un salmista de Dios, un adorador, un tañedor de la gloria y un contenedor de su gloria a través de los cantos que me han dado, tanto los que hago originales como los que hago en cover. Dejar ese legado de saber cómo atraer la presencia del Dios Todopoderoso a través de su amor, de su gracia, pero a través de un canto que exalte su nombre y que atraiga y que cautive el corazón de él. Ese es el legado que me gustaría dejar para las generaciones que hoy día están siendo levantadas dentro y fuera de las iglesias, amado Jonathan. Víctor, ¿crees que en todas las circunstancias de la vida Dios tiene que ser el centro para tomar decisiones? En todo momento, en todo lugar, para siempre y por siempre. Amén. Él tiene que ser el único. Porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos.
Él es el único sabio Dios, porque dice la palabra, creo que es en 2 de Timoteo, a Él sea la gloria por los siglos, al único y sabio Dios. Él es el único, no solo el centro, tiene que ser el primer lugar, Él es el primero y el último, el alfa y el omega, el principio, el fin de tu vida en todo aspecto. Él tiene que ser el centro de todo. Él tiene que ser el único al cual podemos recurrir. Él tiene que ser todo, el todo. Amén. Y la última pregunta, mi querido amigo. Hay personas que dicen, me está carcomiendo el cargo de conciencia, ese arrepentimiento, ese peso, eso que hice en su momento y que ya lo entregué, pero que me sigue carcomiendo. A estas personas, ¿qué se les puede decir para que puedan vivir en paz? Eso que te carcome, entrégueselo de una vez por todas a Dios. Por tus fuerzas no vas a poder. Si has hecho la oración y si no, reitérala. Dile, Señor, te entrego mi vida de una vez por todas. Te entrego mi corazón. Te confieso con mi boca que tú eres mi Salvador, que moriste por mí en una cruz, en la cruz del Calvario hace más de 2026 años. Y esa sangre hoy tiene todavía poder para salvarme, para cambiarme, transformarme, para limpiarme y perdonarme de todo pecado. Y dile, escribe por favor mi nombre en el libro de la vida. Y dile, por favor, Espíritu Santo, no permitas cuando venga a mi oído, a mi mente, a mi corazón, cualquier mentira extraña del mundo, quien sea, o hasta el mismo infierno, no lo permitas. Solamente recibo lo que viene de Dios. Y dile, ahí mismo donde estás, Señor, ayúdame en este proceso y te entrego todo lo que me estorba, todo lo que ahí me retiene y todo lo que está ahí para no poder darte mi vida completamente. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ni una forma diferente a terminar este podcast hubiese sido como esta. Toda esta la perfecta. Víctor, te agradezco muchísimo. Sí, dime, Jonathan. Te agradezco mucho. Con todo gusto, papá. Déjeme decirle de que esto que estás haciendo es de Dios, porque aquí permites de que la gente abra su corazón y que también traiga una buena nueva, una buena noticia de que hay un Dios que cambia, liberta y transforma a través de Jesús. Sigue haciéndolo de verdad. Y yo, le pido al Dios de los cielos, a mi Dios todopoderoso, a nuestro Dios, que te siga dando esa sabiduría, esa entereza, que te siga abriendo puertas de bendición, atrayendo a aquellas personas que también, tanto los que van a estar aquí hablando como los que tienen que escuchar para ser transformados, renovados, cambiados y edificados a través de este podcast. Te bendigo y gracias por la invitación, amado Jonathan. Precioso, precioso este programa. Gracias, Víctor, y gracias a todos los que han estado en sintonía el día de hoy. Corran la voz, avísenle a todas las personas que conozcan de 6 a 7 de la noche en hora de Costa Rica en el canal de YouTube Conversando con Jonathan Prendas o en el Facebook de Jonathan Prendas. Vamos a estar transmitiendo de forma simultánea en esos canales digitales y se estará retransmitiendo de diferentes formas en otros horarios posteriores para que todos sepamos que sí se puede salir adelante, que hay una forma buena de conseguir un propósito en la vida y que las historias que todos tenemos nos puede fortalecer y darnos ánimo para salir adelante. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos mañana si Dios así lo permite. Bendiciones.